diario, desde este espacio informativo y seguramente usted en los que sigue en Cadena A y en todo lugar, nos encontramos con noticias como violencia infantil, el maltrato infantil que damos como sociedad a los más chiquititos, a los más pequeñitos, a los indefensos en nuestra sociedad. ¿Cómo erradicar la violencia? La violencia está en las acciones que tenemos, en el mal día, dependerá del trabajo malo, impago, pesado que tenemos, o dependerá de lo que tenemos en la cabeza. Le voy a preguntar al investigador social y comunicador Edgar Dávila, que nos acompaña en esta jornada. Gracias por estar con nosotros, señor Dávila, un placer tenerlo. ¿Cómo conceptualizamos la violencia que ejercemos los adultos hacia los menores? Martín, muy buenos días, un placer estar en el programa. La violencia contra niñas, niños y adolescentes es un problema social, ¿no es cierto?, que se traduce en fundamentalmente 4 grandes tipos de violencia, ¿no? Estamos hablando de violencia física, violencia psicológica, violencia sexual y lo que se llama el descuido, ¿no es cierto?, hacia niñas y niños. Y obviamente estamos hablando de a veces solamente de datos, ¿no?, pero son en realidad historias de muchas personas que llegan a al límite, ¿no es cierto?, del infanticidio, que es la muerte de niñas, niños y adolescentes producto de estos hechos de violencia. Hacía esa introducción porque los seres humanos somos tendientes a minimizar o desviar el centro. Cuando hablamos de, por ejemplo, una violación a una mujer, decimos producto del alcohol. No, el alcohol no es el que detona la violación, es la acción que tiene la persona intrínseca. El alcohol puede ser un aditivo, pero no es el detonante. La violencia contra los niños es también similar porque decimos, no, lo que pasa es que vengo cargado del trabajo, lo que pasa es que me he peleado con la mamá. Siempre descargamos en otro la culpa. Sí, la problemática de la violencia contra la niñez básicamente tiene muchos factores, ¿no? Uno puede ser drogas, alcohol, las parejas jóvenes que no saben manejar una situación, digamos, conflictiva, pero yo creo que tienes mucha razón en el sentido de que, por ejemplo, y ahí yo te agradezco y agradezco al programa y al canal, en realidad, de abordar estas temáticas de forma sostenible, porque como tú dices, ¿no? O sea, en el último caso de hace 3 días, los medios abordaban y se preocupaban más de la depresión que tuvo el padre, que fue la causa por la cual mató a un niño de 3 años, ¿no es cierto? Entonces, ahí yo creo que es primero una corresponsabilidad de muchos actores sociales, no solamente el Estado, el sistema judicial, los medios de comunicación, la familia, porque estamos hablando de que este tipo de acciones, el 65% ocurren en el hogar, en el espacio más íntimo donde están niñas, niños y adolescentes. Entonces es fundamental que nos hagamos responsables, y digo, nos hagamos todos estos actores sociales justamente para generar mecanismos de protección, ¿no? Y ahí es muy importante, por ejemplo, el hecho de la denuncia, ¿no? El hecho de, por ejemplo, las situaciones violentas cotidianamente que se van naturalizando. Es normal, por ejemplo, el hecho de que yo pueda, como un afán correctivo, ejercer violencia física, golpes, ¿no es cierto?, o insultos, como pensar que estoy educando a un niño y una niña, cuando en realidad son puertas que están abriendo hacia esa naturalización, es decir, que se vuelva normal la violencia, ¿no? Claro, lo que deberíamos determinar, y le consulto a Edgar Dávila como investigador social, no es tampoco la permeabilidad de que tu hijo sea malcriado o malcriada, no es eso, el tipo de corrección que damos cuando somos niños. Yo vengo de una generación donde el cinturón estaba presente, el Kinsacharani, es una suerte de látigo de 5 puntas, estaba presente, y he recibido ese tipo de castigo, lo cual no significa o no debería ser que yo a través de esa educación transmita lo mismo hacia los menores. Pero un dato que es muy importante remarcarlo, el 65%, otros estudios hablan de que el 75% de la violencia es del entorno íntimo. O sea, no es que pasa una persona violenta y pega a mi hijo, sino es el papá, es la mamá, es el abuelo, etcétera, etcétera. Es el entorno íntimo que pasa. Eso es peligroso y eso debemos erradicarlo. ¿Cómo?
Digamos que hay formas y metodologías, ¿no es cierto? Y te doy toda la razón, Martín, en el sentido de que venimos de generaciones, ¿no es cierto?, donde nos han dicho inclusive que la educación entra con sangre. Era del día, el maestro no nos pegaba, el profesor, hoy por hoy eso es imposible. No debería ser. Claro, y cuando deberíamos pensar que más bien la educación entra con mucho amor, ¿no? Y ese es un cambio de perspectiva, es un cambio de ver el mundo y de pensar también en lo que se ha denominado ya la crianza positiva, ¿no es cierto? Es como un papá, como una mamá, usted que nos está mirando, aunque sea tío, abuelo, padrastro, puede establecer relaciones con niñas, niños y adolescentes de forma afectiva, ¿no? Adecuada. ¿Eso qué significa? Que yo voy a sustituir el golpe, voy a sustituir el insulto, ¿no es cierto?, por el ejemplo. Porque básicamente el niño o la niña nos ve como un espejo donde se refleja, ¿no es cierto? Es decir, que nuestras acciones, nuestras actitudes van a ser reproducidas, ¿no?, por ese entorno. Y esta disciplina positiva justamente subraya en la comunicación asertiva. ¿Eso qué significa? Mucho diálogo, conversación, la escucha. Es importante expresar los sentimientos y las emociones porque niños, ¿no es cierto?, adolescentes llevan una carga emocional y si no sabemos canalizarla, si no sabemos sobrellevarla, si no sabemos establecer esos niveles, digamos, de sintonía, entonces potencialmente vamos a generar conflictos, ¿no? Y los conflictos van a ir desencadenando, digamos, como bolas de nieve que se van a volver en algún momento incontrolables. Has utilizado la palabra corresponsabilidad así. Y en esto creo que la sociedad tenemos que ser más, sentirnos corresponsables, porque si yo escucho que en la casa de al lado están golpeando a una niña o están maltratando a una niña y digo, no me voy a meter en problemas, total, es un mundo aparte, eso es corresponsabilidad también. Exactamente, mira, lastimosamente, Martín, yo cotidianamente estoy involucrado, ya son bastantes años que estoy sobre esta temática y cotidianamente hago un recuento, por ejemplo, tengo mi estadística, ¿no? Y por ejemplo, este sábado hice, ese ejercicio, ¿no?, de las situaciones violentas que cotidianamente yo vi y vi 6 en un día, ¿no?, y 2 así extremas. Y muchas veces, como bien dices, está en nuestro entorno, ¿no? O sea, por ejemplo, un conflicto de una pareja joven que por el llanto del bebé, ¿no? O sea, era el conflicto del llanto del bebé que se convirtió en el conflicto entre ambos. Pelea de padres. Exactamente. Entonces, esas situaciones, digamos, son las en las que podemos intervenir, ¿no es cierto? Digamos, nosotros podemos convertirnos en esos mediadores, en esas mediadoras, en ayudar a la pareja en que sí se puede sobrellevar el llanto de un bebé. Entonces, por eso yo subrayo esta corresponsabilidad a usted que nos está siguiendo por este programa, a ti que estás también, que te has levantado tempranito, es invitarte a ser defensor de los derechos de la niñez desde la vida cotidiana. Debemos hacerlo y debemos erradicar eso, tratar de... hay que utilizar esa palabra que a muchos nos cuesta entenderla y hacerla, el reconstruirnos a nosotros mismos, de construir lo que tenemos mal y reconstruir lo que tiene que estar bueno en nosotros. No es sencillo, es una tarea difícil. Primero identificarnos y mirarte al espejo para saber qué tienes de malo, no es fácil. Sí, y ese trabajo, Martín, es cotidianamente, ¿no? O sea, yo creo que estamos, a lo largo de nuestras vidas, estamos en un proceso de aprendizaje y no conocemos muchas veces nuestras reacciones y situaciones que nos llegan a ese límite, incluso de poder hablar de que la violencia está mal, pero una situación que yo no la manejo puede llevarme a una explosión que yo no conocía. Por eso es muy importante lo que tú dices de construir, ¿no? Es decir, ¿qué hago bien, qué hago mal y qué puedo hacer mejor cotidianamente? Y fundamentalmente con personas, fíjate, que están en un proceso de desarrollo que dependen muchas veces de nosotros y no vale la pena que esas frustraciones que hemos tenido, que el estrés que nos provoca la vida, la desfoguemos, ¿no?, en personas que son
vulnerables, totalmente vulnerables. Con nosotros el investigador social y comunicador Edgar Dávila. Gracias, Edgar. Hasta una próxima oportunidad. Gracias, Martín, y la invitación sigue abierta, ¿no? que trabajemos todos conjuntamente para defender los derechos de niñas, niños y adolescentes y reduzcamos esos niveles de violencia, ¿no?